Bienvenidos a todos a esta nueva clase. En esta clase lo que vamos a trabajar es con métodos void en Java. Vamos a hacer un ejemplo de utilizar un método void en Java. Void. En este caso, un método void, no se olviden que es un método que no devuelve o no retorna algo en específico. Pero acuérdense que los métodos son como una cajita grande donde yo aquí voy a hacer paréntesis, paréntesis y por acá va a ingresar los datos. Los datos los voy a trabajar aquí adentro, dentro de la cajita, y voy a resolver el problema. Bien, ese es un método donde entran datos, sería la entrada, y donde adentro se procesan, nada más. Ese es un método void. Entra la información, entran los datos y yo aquí adentro hago el proceso o resuelvo el problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero no retorno nada en específico. Ahora, bien, para esto tenemos un siguiente ejemplo. Dice aquí, ingresar la cantidad de notas. Nos está pidiendo, mira, che, ¿cuántas notas querés ingresar? Eso va a ser lo que tenemos que pedir, la cantidad de notas. Y determinar, obviamente, el promedio de esas notas. ¿Sí? El promedio. Para este caso, miren lo que vamos a hacer. Y ese promedio, ¿dónde lo vamos a guardar? Luego lo vamos a guardar el resultado en una variable global. ¿Sí? Acuérdense, en este tema seguro van a haber variables locales y variables globales. Bien, ya vamos a ver variables locales y variables globales. ¿Cuál es la diferencia? Primero vamos a empezar seguro con esta y luego vamos a seguir con esto, variables globales. Bien, empecemos con esto. Hay que crear un método, dice que resuelve este problema. En este caso, el problema que tiene que resolver es determinar el promedio de las notas. Ahora yo les pregunto a ustedes, piensen aquí, ¿qué datos necesitan si ustedes están aquí adentro del método que van a crear? ¿Qué necesitan pedirle al usuario? ¿Qué necesitan ustedes? Por ejemplo, para hacer un bizcochuelo, ¿qué necesitan? Huevo, harina, azúcar, bueno, esos son los ingredientes. Para resolver este problema, ¿qué ingrediente necesitan ustedes? ¿Necesitan pedir la cantidad de notas? ¿Sí o no? Y sí, porque si no te dice la cantidad de notas, ¿cómo sabes cuántas notas vas a utilizar para calcular el promedio? ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de notas la necesito. Ese sería un parámetro. Bien, perfecto, ya sacamos uno. Ahora, ¿necesitamos el promedio de las notas? ¿Que me ingrese por aquí el promedio de las notas? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Necesitan ustedes tener que le pasen el promedio? ¿O ustedes tienen que calcular el promedio? No, el promedio no se lo tienen que pedir porque ese es el problema a resolver, ¿estamos de acuerdo? El promedio vos que estás aquí, lo tenés que resolver. Aquí tienes que calcular vos el promedio, como sea, pero tenés que calcular el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el promedio no sería un parámetro. Ahora lo que tenemos también aquí dice, bueno, eso solamente sería el problema. Por lo tanto, vamos a tener solamente un solo dato que va a ingresar al método. Vamos a programar aquí abajo del método main, que no se olviden que el método main es este, que comienza en esta llave y termina en esta llave. Bueno, abajo voy a crear un método, vamos a poner public. En este caso, como estamos trabajando a nivel del main, vamos a poner static. ¿Sí? Y en este caso vamos a crear un método void porque quiero que realice solamente un proceso, el proceso de calcular el promedio de las notas. ¿Sí? Entonces, este método se va a llamar, no sé, calcular, el nombre que ustedes quieran. Calcular, todo junto, promedio. No me pongan a los métodos separados, ¿no? El nombre, así no. Pues si no serían dos métodos ahí. No, todo junto va el nombre del método, o sea, el nombre de la cajita que vayan a crear. La cajita esta se llama calcular promedio. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Abrimos los paréntesis porque por estos paréntesis va a ingresar los datos. En este caso, el dato que habíamos dicho que iba a ingresar seguro era la cantidad. O sea, decime cuántas notas necesitas para calcular el promedio. Ahora, ya vamos a poner los parámetros. Primero pongamos llave, llave, y aquí es donde comienza el método y donde termina el método. Así de sencillo. Bien, primero hay que definir los datos que van a ingresar a esta cajita que estamos diseñando. ¿Sí? Que va a ser un proceso. ¿Sí? Va a ser un proceso porque dice void. O sea, va a resolver algo nada más. Bien, aquí el parámetro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una cantidad, habíamos dicho. Alguien me tiene que mandar, alguien que no conozco, me tiene que mandar esa cantidad. ¿Sí? Por aquí. Esa cantidad, ¿de qué tipo de datos estamos hablando? ¿Es un entero, es un doble, es un char, un string, un boolean? ¿Qué tipo de dato es? Cantidad.
Un int, perfecto. Entonces acá van a definir un parámetro int entero que le van a poner, por ejemplo, cant. O el nombre que quieran, cantidad, ¿sí? Can notas también puede ser, no hay problema. Bueno, yo le pongo can, se entiende con can, ¿no? Can, cantidad. Ahora, una vez que definen los datos que van a ingresar a su cajita, perfecto, es como que está ingresando el azúcar, ¿sí? Aquí adentro de la llave, utilicen ese parámetro, ¿sí? Porque si ustedes le dan para hacer una torta, yo te doy azúcar y vos me haces la torta, entonces vos vas a utilizar el azúcar, ¿estamos de acuerdo? Si yo voy y te compro chocolate para que haga la torta de chocolate, vos vas a utilizar el chocolate que te estoy comprando. Bueno, en este caso utilicen la cantidad, porque si le mandan la cantidad, por algo le están mandando, ¿sí? A ustedes esto. Entonces, aquí adentro quiero ver que lo utilicen. Bueno, en este caso dice adentro, entonces, profe, está bien, estamos pidiendo la cantidad. Imagínense una cantidad de ustedes en su cabeza. Y no sé, 4 notas, o 3 notas, o 5 notas, no sé, un número cualquiera. ¿Bien? Pero ahora, pero acá adentro, ¿y dónde van a estar las notas? ¿Cuáles son las notas? O sea, acá está solamente la cantidad, diciendo cuántas notas se van a ingresar. Pueden ser 3, 4, 5, las que quieran. Pero, ¿cuándo pido las notas? O sea, ¿cuánto vale la primera nota, la segunda nota, la tercera nota? Bueno, aquí adentro tenemos que resolver ese problema. Para este caso, entonces, si acá tengo la cantidad, yo lo que voy a programar, vamos a usar una estructura aquí adentro repetitiva. En este caso era el for. El for, no se olviden que comienza con una variable i en un cierto valor. Yo en mi caso quiero que la variable i empiece en 1. Y esa variable aquí en la condición, la variable i, que es esta variable de control, sea menor o igual, bueno, esto lo sacamos, ¿a qué valor? ¿A qué valor tendría que ser menor o igual? El i, para la condición, menor o igual. Si yo pondría 3, esto se repetiría 3 veces. 1, 2 y 3 veces. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no quiero 3. El usuario que me va a ingresar no son 3 notas. Si ustedes ponen 3, están diciendo que siempre se va a hacer el cálculo para 3. No. El usuario me está diciendo, che, mira, en cantidad te estoy mandando cuántas notas son. Entonces, en vez de colocar aquí un 3, van a colocar, obviamente, este parámetro. Esa variable. Entonces, colocamos la cantidad. Estamos programando el for para que reaccione de acuerdo a esta cantidad. Mira, la variable i va a empezar en 1 y tiene que ser menor o igual hasta esa cantidad que me dijo. Luego, por cada giro, la variable va a incrementar en 1. Eso no se olviden del for. ¿Estamos de acuerdo? Miren, es más, lo probemos. Vamos a hacer un CISO aquí adentro. Cuando es void, ustedes pueden poner CISO, pueden poner un escáner, pueden hacer lo que quieran aquí, pero menos usar el return. Eso está prohibido, eso no me lo use. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que quieran. Pueden pedir datos, acá este escáner podría estar aquí adentro, no hay problema. ¿Sí? Los ISOs también, los System Open Line también pueden estar. Por eso acá yo estoy utilizando un System Open Line. Y acá vamos a poner, no sé, nota, vamos a poner nota, más y unir con la variable i. Miren, entonces lo que estoy creando es un método que reciba obviamente un número, una cantidad, y solamente que gire y que muestre nota 1, nota 2, nota 3 y nada más. Ahora, este método lo dejemos ahí. Obviamente no está terminado, pero va a funcionar. Miren, ahora me voy al main. Yo voy a utilizar el método calcular promedio, lo voy a utilizar aquí en el main. Aquí quiero utilizarlo. Aquí. Entonces yo me paro ahí. Olvídense que tienen ese método, ¿sí? Aquí, yo tengo mi escáner para pedir obviamente datos por consola, pero aquí yo quiero utilizar el método calcular promedio. Bueno, vamos a poner calcular, control espacio y ahí se autocompleta, ¿vieron? Pero si quieren escribir, por ejemplo, control espacio, ahí dice, miren, calcular promedio, paréntesis, recibe un entero, 2 puntos y dice que retorna un void. O sea, es de tipo void este método, ¿sí? Lo seleccionan y aquí les va a decir entre paréntesis, son estos paréntesis, los parámetros. Bueno, acá le pone un 0 por defecto, pero bórrenlo, no me interesa. Lo que me interesa a mí es que ustedes, si están utilizando aquí el método, aquí estamos utilizando, ¿qué van a mandar por aquí? ¿Qué se le ocurre? A ver, ¿qué podemos mandar ahí? Algún dato, a ver. ¿Qué pueden mandar por ahí? ¿Qué quieren que pongamos ahí? ¿Le podría poner Chris? Ahí, entre comillas. ¿Qué dicen ustedes aquí? Aquí quiero colocar Chris. ¿Estaría bien eso, sí o no? Y no, porque mira cómo es tu método. Tu método dice int.
por ahí tiene que pasar un entero, no un string. Ah, bien, un entero. Voy a colocar, por ejemplo, 3. ¿Ese 3 que yo mande es entero? Díganme sí o no. El 3. ¿Es entero? Sí, ¿no? Es un entero. Entonces, ¿va a entrar al método? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Entra al método S3? Y sí. Y se guarda obviamente la variable cantidad. Y la cantidad está reaccionando con el for y acá va a girar las veces que digamos. Bueno, sería girar 3 veces. El método va a recibir el dato y adentro va a procesarlo y va a hacer el cálculo ese. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver, y ahí ven, tengo nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Vieron? Ahora si le mando 30, guarden los cambios, control S, ejecuten, ahí tenemos nota hasta nota 30. ¿Vieron? Está dando 30 giros, de acuerdo obviamente al parámetro que yo mando, al parámetro numérico, al 5, ¿sí? 5 veces está haciendo esto, la impresión de nota más la variable i. ¿Estamos de acuerdo? Está funcionando, se ve bien. Por ejemplo, vamos a probar con 3 notas nada más. Ahora, como me di cuenta que gira perfectamente, obviamente, yo digo, no, ya no quiero imprimir esto, ¿sí? Pero lo que... O sí, lo dejemos ahí, miren. Pero en vez de nota, vamos a decir, ingrese nota 1, ¿sí? Ingrese nota 1, ingrese nota 2. Vamos a ver qué tal queda. Ingrese nota 1, nota 2. Me falta, aquí voy a agregarle más, vamos a agregarle un string. Vamos a poner 2 puntos para que quede mejor. Y en vez de print, ahí está, print ln, vamos a poner print solamente. ¿Sí? Ahí está. Ingrese nota 1, ingrese nota 2, ingrese nota 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahora, yo voy a decir, está bien, está ingresando la nota, pero ¿dónde vas a guardar la nota? La nota puede ser un valor, depende cómo sea, si es en una primaria, va a ser nota del 1 al 10, ¿estamos de acuerdo? Pero si es en una facultad, puede ser que sea desde el 1 hasta un valor 100. Hay profes que califican del 1 hasta el 100. ¿Estamos de acuerdo? Así que en nuestro caso solo vamos a poner, ¿sí? Aquí, en esta parte, vamos a utilizar, bueno, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 100. Pero hay veces que los profes califican con 7.5, hagan de cuenta. Bueno, ¿cuál utilizarían ustedes? ¿In o doble? ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿Cuál sería lo más amplio para abarcar todas las posibilidades o combinación de notas que tengamos? Para mí, yo utilizaría un doble, que sería mucho más amplio. ¿Sí? O sea, puedo aceptar números con coma para la nota. Entonces aquí adentro del giro voy a decir, me creo una variable nota y en esa variable SC, el escáner. Pero el escáner, ¿dónde está? Miren, ¿dónde está su escáner, el SC? A ver, vamos a mover aquí. Vamos a hacer esto un poquito. Ahí está. ¿Dónde está el escáner? Acá yo quiero leer un dato por consola. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿dónde está el escáner? Ahí me aparece error. Miren, pongo sc.next y no aparece nada. Vacío. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa variable sc? El escáner. ¿Dónde está? Está en el main. Pero vos, Cristian, estás en otro lado. Las variables de un método no pueden ser utilizadas en otro. ¿Sí? Es así, no se puede. No lo pueden usar porque está en otro lugar, ¿estamos de acuerdo? Y si está en ese lugar, esta variable se considera una variable local. Lo mismo que aquí, la variable i es una variable local porque está dentro de este método. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si quieren utilizar la i aquí, tampoco se podría. ¿Sí? Porque cada variable que crean pertenece al método que la contiene. Entonces yo digo, che, pero profe, quiero pedir datos por consola aquí. Quiero pedir la nota. ¿Cómo hago? Bueno, una de las soluciones sería, bueno, créate aquí un escáner. Aquí adentro del método, créate un escáner, SC. No hay problema que se llame igual porque esto es una cosa, acá es una variable que se llama SC, pero acá también es una variable que se llama SC. Pero son diferentes porque están en lugares diferentes. Esta es una variable local así roja y esta es una variable local así azul, pero está en otro lugar. Así que no hay problema con el nombre. Es más, si quieren le pueden cambiar SC1, no hay problema, ¿sí? Y daría lo mismo, pero no hay problema por el nombre.